La política de bioetanol, el tema que vamos a seguir analizando en este segundo bloque de Local con estos invitados: Manuel Ron, quien es director de Bio4, David Miazo, coordinador de investigaciones de FADA, y David Tonelo, quien es representante de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Bueno, hablábamos de esta política y de este cambio en la regla, dónde podría impactar. También he de suponer que esto trae como impacto una transferencia sectorial de rentabilidad, ¿no es cierto? Porque, a ver, el bioetanol tiene como objetivo, supongo, una estabilidad de precios en los combustibles y tratar de importar menos. ¿Puede ser? Claro. O sea, hay dos sectores en juego, no solamente el sector de elaborador del bioetanol, sino también al sector donde va dirigido el producto. Claro, para que lo entendamos, digamos. Este es el litro de nafta. No es un litro, deben ser 200 centímetros cúbicos. El 10% de esto es bioetanol. Sí. Si le reducimos el 30% del precio a ese 10% del bioetanol, más o menos le estamos disminuyendo un 3% el precio a todo el vaso. Eso es un poco que es, si lo comparamos, lo que viene subiendo la nafta todos los meses. Todos los meses la nafta está subiendo entre un 2 y un 3%. Por eso es que tampoco sé hasta qué punto la medida es eficiente en esos términos. Lo podemos pensar así como una transferencia de renta al sector petrolero por disminuirle el costo de un insumo que ocupa el 10%. ¿Tá? Pero si lo miramos en términos generales es el 3%, que es más o menos lo que venía aumentando mensualmente. Entonces, destruyes una industria naciente o le pones el pie para ahorrar un mes de crecimiento de precios. Pero bueno, así es como se puede entender también. Esta situación, David, debe impactar en el productor, pero obviamente el mercado en general es lo que hace referencia a lo que vos decías de un 30% que se va a sembrar de maíz con respecto a otras campañas. Sin duda que hoy los precios internacionales no nos ayudan. O sea, hoy los costos los tenemos por las nubes para una campaña donde ya de por sí el bolsillo viene ajustado a hacer esta inversión en maíz, donde aparte dependemos de los ROE, dependemos de un montón de políticas afuera nuestra que realmente va a hacer que se siembre menos. O sea, porque el bolsillo está ajustado, hoy la soja es ajustada, pero es un poco más barato hacerlo porque la semilla la tenemos, con glifosato un poco se hace, y con el maíz realmente requiere insumos de mucha fertilización, genética buena, y bueno, es lo que nosotros estamos pidiendo es la liberación de las retenciones, por lo menos en maíz, que nos aumentaría por lo menos el volumen que vendamos, se puede hacer un poco más estimativo, y la apertura realmente de los ROE que liberen, y que podría ser una competencia más leal entre todos los consumidores de maíz, ¿no? Hoy, Manuel, van a necesitar o van a demandar más maíz a partir del incremento en el corte, ¿no es cierto? Sí, si Bio4 logra empezar a producir al 90-100% de su capacidad instalada, ya la molienda se va a 700 toneladas día, que bueno, es bastante atractivo. Si bien para la zona sigue siendo insignificante, pues requeriría muchos Bio4 consumiendo maíz para poder no tener que exportar maíz de la zona a los puertos y a otras regiones. Vamos a poner la planta a pleno, esperemos, y de esa manera consumir más. ¿Están en condiciones de elevar la capacidad de la empresa, diríamos, que no tenga ese 30% ocioso hoy en día? Y bueno, lo estamos haciendo paulatinamente. Esperemos que también el mercado de nafta está muy deprimido, producto de la realidad económica que vive el país. Lo pueden preguntar en las estaciones de servicio. Antes la gente llegaba y decía llename el tanque, ahora dice poneme 300 pesos, 400 pesos, porque con el aumento que sufrieron las naftas en el último año, sobre todo en los últimos meses, eso repercutió fuerte en el consumo de naftas, que es sinónimo de la actividad económica, y eso está también deprimido, y eso hace que las ventas de bioetanol también se caigan. De todas formas, Manuel, el tema de los mega emprendimientos de Paladini, la otra de cerdos que está ahí cerca, no me sale el nombre, la otra biodiesel allá en Villa Mercedes, Glucovil, ustedes, realmente mucho el consumo, o sea, ha cambiado el mercado del maíz, ¿no? Lo que pasa es que Argentina todavía sigue industrializando, transformando en carne, leche o distintos productos, no pasa del 40%, de 25 millones de toneladas, hay 10 millones que se transforman localmente, las otras 15 se siguen exportando, y en la medida que no hay una política de exportación abierta, como decía David, el mercado sigue sin reflejar una competencia
muy buena, y eso es lo que el productor no lo incentiva a sembrar maíz. Y que el productor encima tiene que estar pensando hoy en ver cómo él consumir su maíz antes de que salga del campo. Que es lo que la mayoría de los productores tratan de hacer, sobre todo cuando están alejados de los puertos, ¿no? David, hay un estudio de FADA que hace referencia fundamentalmente la importancia que tiene el maíz en nuestra región y en todos los lugares donde se siembra por la mano de obra que genera. Hay otro impacto en la economía regional. Sí, varias cosas con respecto a esto. Una es precisamente lo que estás nombrando. La cadena de valor del maíz genera 11 puestos de trabajo casi en hectáreas. De los cultivos extensivos de la pampa húmeda es el que más genera por la importancia que tiene como insumo en la industria del bioetanol, en todas las industrias alimenticias, en las cárnicas, en la lechera. Entonces, desde ese punto de vista, que nosotros desde FA trabajamos el maíz como uno de los temas centrales por la importancia que tiene en el desarrollo económico y en el empleo. Genera aproximadamente 400.000 puestos de trabajo en todo el país, la cadena. Eso por un lado. Por el otro, la importancia que tiene en la sustentabilidad, que un poco David lo decía recién. Las gramíneas, el trigo, la cebada, el sorgo, el maíz son muy necesarias en la rotación de cultivos. En Argentina, en esta última campaña, tuvimos 4,5 hectáreas de soja por cada una de maíz, cuando él decía lo ideal sería 1 a 1, y en Río Cuarto, que estamos relativamente bien, hemos tenido de 3 a 1. Con la caída de precios, que el maíz, producir maíz va a ser prácticamente, va a ser no rentable en casi la totalidad de los campos del país. Básicamente un productor cualquiera va a tener que poner plata para sembrar maíz solamente por una cuestión de la sustentabilidad. Esa es la lógica. Se habla de que de base va a caer un 20% la producción. Entonces acá vemos cómo en un contexto complicado para un cultivo que es clave en términos de desarrollo, en términos de sustentabilidad, también le disminuimos la demanda que tiene, retrotrayendo el precio nuevamente. Nosotros medimos la participación del Estado en la renta agrícola, y para el caso preciso del maíz, la participación del Estado es del 118%. Es decir, nosotros lo que decimos ahí es, didácticamente el productor debe sacar plata y pagar impuestos. O sea, si dejara sin hacer nada de la tierra, pagaría menos, o sea, perdería menos, de hecho. Esto atenta contra algunas de las expectativas de Bio 4, este panorama. Mira, lo vemos con preocupación por el área de maíz en la zona, pero más asociado a esto de la sustentabilidad que se genera para la zona, para las futuras campañas agrícolas, porque como te digo, mientras la zona siga exportando el 80% del maíz que produce, siempre va a haber maíz para comprar en Río Cuarto. O sea, tiene que ser un año que se siembre 0 maíz para que las industrias que hay, por más que ya sean mucho más que antes, se queden sin maíz. De todas maneras, es algo, digamos, que lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Porque en la medida que sobreabunde la materia prima, siempre es más beneficioso. Y bueno, si bien Bio 4 transfiere, o sea, en esto de mandar a Rosario o entregar acá, digamos, siempre hay algún peso más a favor de entregar acá para el productor, y un beneficio logístico muy importante. Vemos que los años que la oferta-demanda está más ajustada, o sea, se hace mucho más competitivo poder comprar acá y los precios crecen. Claro, lo que pasa es que uno ve la política coyuntural, pero haciendo un análisis más de largo plazo, por ahí las expectativas son medias con bastante incertidumbre, ¿no? Es decir, que no haya una política de largo plazo y una política... ¿Querías decir algo? Sí, que al respecto desde FADA hemos presentado un proyecto de ley sobre el cultivo de maíz, que precisamente hoy lo tienen varios diputados en sus manos, que contemplamos todas estas cosas que estamos hablando, de la eliminación inmediata de derechos de exportación, eliminación de los ROE, que para el que no sabe qué son los ROE, son básicamente cuotas a la exportación que limitan la comercialización, aumento del corte de bioetanol hasta el 20%, promoción de la energía eléctrica a partir de biomasa, a partir de maíz, inversiones aceleradas para toda la cadena, para aumentar la industrialización interna y la demanda. Era eso que estamos presentando estos días. Manuel, recién cuando hablábamos del mercado del bioetanol, decíamos que esto no solamente impacta en el bioetanol de maíz, sino también hay otros productos que a partir de los cuales se elabora bioetanol, como es la caña de azúcar. Esto es una discriminación
que se produce en el mercado a favor de los productores del bioetanol a partir de caña de azúcar? Yo diría que es más en contra de los de maíz que a favor, o sea, porque realmente... Bueno, porque las políticas por ahí pueden tener impacto como objetivo, ¿no? Entendemos que sí, que hay dos fórmulas de fijación de precios, donde se va a generar una brecha de precios, pero lejos de criticar cuál es la política que se aplica hacia el sector de la caña de azúcar, nosotros queremos que se revea la que se aplica para el sector del maíz. Y bueno, ahí hay una ventaja comparativa del sector de productor de caña de azúcar porque lo elabora bioetanol a partir de menores costos. Sí, es exactamente el mismo producto, los costos a nivel mundial son bastante parecidos, eso es algo que Estados Unidos es el líder en producción de etanol de maíz, Brasil es el líder mundial de producción de caña de azúcar, son los dos países líderes en producción de bioetanol en el mundo, cada uno con su estructura de costos, pero los costos están bastante parecidos, año a año pueden ir fluctuando, pero son industrias ambas muy competitivas y bueno, en la Argentina se está generando esta diferencia que esperemos que no sea tan grande. Bueno, hoy la producción del bioetanol a partir de maíz supera en un porcentaje, un 10%, puede ser, a la de... Sí, el 60% del origen del bioetanol que se usa en el país es a partir de maíz, el 40% a partir de caña. Este tipo de política tiende a revertir a lo mejor ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, es muy difícil variar las capacidades instaladas porque eso requiere grandísimas inversiones que vengan a radicarse en las zonas de producción. La zona de caña en la Argentina está bastante limitada porque para los que conocen Tucumán, Salta, se hace en las zonas donde hay lluvias orográficas pegadas a las sierras de esas provincias y no es fácil extender esa área agrícola de caña. En cambio, en maíz, como le decía, hoy estamos consumiendo 1,5 millones de toneladas para etanol a toda la furia contra 25 millones de toneladas de maíz que se producen. Y, como decía recién David, se produce poco maíz. Deberíamos hacer mucho más maíz en la Argentina para tener equiparada el tema ambiental y el aporte de carbono que generan las gramíneas. Y los subproductos, la Burlanda, uno de ellos, al tener que producir mayor cantidad de bioetanol, va a significar también producir más subproductos y lograr y buscar un mercado, que no es tan fácil. Una mayor oferta de Burlanda también se ve para la zona. Bueno, en el caso de Biocuatro acabamos de poner en marcha las secadoras. Eso nos permite buscar otros mercados que son mercados de exportación. Todavía no tenemos ninguna operación, por supuesto estamos probando los equipos, pero ya eso nos abre un camino hacia... no tener que volcar toda la burlanda húmeda localmente. Vamos a seguir volcando burlanda húmeda porque no tenemos gas en invierno para secar el 100% de la burlanda, entonces vamos a mantener una fracción de húmeda permanente, pero la exportación le abre un nuevo negocio a esta industria. En el próximo bloque vamos a explicar qué es esto de la burlanda. Perfecto. Ahora marcamos la pausa, te regresamos.